buenas tardes con todas las integrantes. Les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Pues para mí es un gusto nuevamente poder compartir con todas ustedes, esperando que Dios haya derramado muchas bendiciones en cada uno de vuestros hogares y sobre todo mucha salud, que en estos tiempos difíciles yo creo que eso es lo indispensable, lo que todos tratamos de tener. Esta segunda parte del taller pues va encaminada acerca de la salud mental y el factor de riesgo que habíamos tomado como referencia en este tema es el estrés. Yo creo que todas nos sentimos identificadas con este factor porque todas nos hemos sentido estresadas en algún momento de nuestras vidas. Entonces, vamos a explicarles, hacer un breve recuento de lo que es la salud mental, qué es gozar de una buena salud mental y también los factores que nos afectan para que nosotros nos sentamos estresados. Voy a empezar compartiendo pantalla, ¿ya? Me confirman a ver si es que pueden visualizar. ¿Se puede visualizar? Sí, muy claro. Ya. A ver, empecemos entonces. Voy a poner un poquito por acá lo que es el video. Bueno, gozar de buena salud mental quiere decir que nosotros nos sentamos libres, relajados, sin preocupaciones, que podamos desenvolvernos en una sociedad donde todo nos sea fácil hacerlo y nos sentamos capaces de poder realizar cualquier rol en el que nos desempeñemos. ¿Cómo cuidar esa salud mental? Les voy a dar unos pequeños consejitos acerca de cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud mental. Empecemos con el primero que dice mantener relaciones personales saludables. Por ejemplo, aquí nos quiere decir que cuando nosotros estamos de hecho inmersos en una sociedad donde nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. En este caso, a arrimarnos a personas que nos aporten algo positivo para nosotros poder cumplir cada uno de nuestros objetivos, nos ayuda mucho. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema, siempre necesitamos contar con personas que nos ayuden con un consejo, con un apoyo, ya sea moral, o muchas de las veces también nos vemos afectados por el factor económico. Entonces, personas que nos ayuden a poder sobresalir de las necesidades que nosotros tengamos en su debido momento. Eso quiere decir mantener de relaciones personales saludables. En este caso también podemos dar el ejemplo de los adolescentes. Muchas de las veces los adolescentes se juntan con malas compañías, podemos decir, donde ellos se ven de una manera no directa, pero indirecta, ven que a lo mejor el compañero o el amigo, la persona que está al lado de ellos, se encuentra en malos pasos, como ya sean la droga, el alcohol, un sinnúmero de factores malos que afectan hoy en día a la sociedad. Entonces ellos también poco a poco se van a ir metiendo en ese tipo de vicios, entonces eso no es saludable. Entonces esas relaciones se procura tratar de no evadirlas para no vernos nosotros involucrados más adelante en eso. Eso sería el primer punto. Como segundo punto para cuidar nuestra salud mental, dice evitar el aislamiento. Esto yo creo que es algo que nosotros los hemos vivido de una manera directa, cada uno de nosotros, por este tema del COVID-19, que nos ha afectado no solo aquí a la parte de Ecuador, sino a nivel mundial, donde nos hemos visto obligados a mantenernos aislados. Y el mantenernos aislados nos ha hecho presentar un sinnúmero de
de dificultades o problemas en nuestra salud mental, ya que nosotros no podemos hacer las cosas que habitualmente estábamos acostumbrados o simplemente ir a la tienda con la facilidad con la que antes íbamos por el simple hecho de porque podemos contagiarnos o lo que sea. Entonces, esto es malo para la salud mental, pero nosotros poco a poco, o sea, se ha visto otras maneras de que ahora ya todo mundo utiliza lo que es el Zoom, el Messenger, el WhatsApp, para poder más que sea relacionarse con las personas con las que normalmente antes simplemente cogías y te ibas a la casa de tu vecino, de tu primo, de tu familiar más cercano, pero hemos tratado de no mantenernos aislados porque eso nos va consumiendo poco a poco. Otro de la forma de cuidar la salud mental es regular horarios de sueño y alimentación. Por lo general, una persona para mantenerse en buenas condiciones debe dormir por lo menos 5 horas como mínimo para uno ya poder recargar esas energías que se ha agotado durante el tiempo del día, ya sea trabajando, ya sea haciendo las diversas cosas que uno en el cargo que tú te desempeñes. Bueno, unos son profesores, otros son abogados, otros trabajan en el campo, agricultores, o sea, uno desgasta energías durante el día, entonces el sueño es como que le ayuda a uno a recuperar todas esas energías y poder afrontar el siguiente día con más ánimos o uno se siente relajado para poder afrontar lo que venga durante el día posterior. También dice una adecuada alimentación. Una adecuada alimentación nos ayuda a mantenernos saludables. Por ejemplo, muchos ahora nos vemos afectados por el tema de la obesidad, que también puede ser que a veces no nos alimentamos en la manera adecuada, como es un desayuno en la mañana, al mediodía lo que es el almuerzo, en el atardecer de la merienda. Entonces nosotros no nos alimentamos de manera adecuada. Eso también nos llega a afectar, no tener unos horarios establecidos. Por ejemplo, a veces por cargas, ya pues se podría decir familiares o problemas en el trabajo, uno no se puede llegar a tiempo y comer. Entonces eso ya va afectando poco a poco a nuestra salud y también corremos riesgos de sufrir alguna enfermedad. Dice que también debemos mantener organizadas nuestras rutinas y actividades. A esto me refería, por ejemplo, cuando nosotros como madres de familia ya tenemos una rutina de lo que vamos a hacer el día siguiente. Por lo general, amanece, nosotros nos preocupamos en realizar el desayuno, ver que en casa quede todo organizado, y después acudimos a nuestros diferentes lugares de trabajo, como les decía, o sea, en el hogar en el que cada uno se desempeñe, ya sean en centros comerciales que trabajen o en los diferentes cargos que uno se desempeña. Entonces, nosotros ya debemos de tratar de organizar nuestras rutinas y actividades para que esto no nos llegue, no se lleguen a acumular y nos agrumen, o sea, nos veamos tensos por tratar de cumplirlas. Dice que también debemos distinguir y hablar sobre nuestras emociones. Hablar con personas acerca de lo que nosotros sentimos o simplemente cuando tenemos nuestra pareja, hay muchas cosas que nos van a tener, por ejemplo, nos van a molestar o nos van a disgustar por la manera de proceder, ya sea de nuestra pareja o simplemente en nuestro trabajo. Hay muchas cosas que no estamos de acuerdo. Entonces muchos de nosotros a veces nos guardamos todo eso, no expresamos en realidad lo que nosotros sentimos y cada día nos vamos frustrando poquito, poquito, poquito. Entonces eso dice que también no es bueno porque
Cuando nosotros nos sentimos inconformes, debemos de decirlo y así solucionamos a lo mejor el problema por el que nosotros no nos sentimos así, o simplemente cuando nosotros somos felices, también debemos manifestar esa felicidad a la otra persona, porque también a veces la otra persona, quién sabe, como nosotros no expresamos nuestras emociones, él se sienta a lo mejor rechazado o marginado. Por eso siempre es bueno expresar lo que sentimos, decir para no tenerlo eso por dentro y que nos puede llegar a frustrar. También dice que debemos tener tiempo de relajación o un hobby. Aquí sí ya depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, de manera personal a mí me puede relajar, qué sé yo, de caminata con una amiga o simplemente irme a pintarme las uñas, por decirlo así. O sea, esa es mi manera de yo relajarme o simplemente en casa ponerme a escuchar música, pero así con toda la tranquilidad del mundo, sin estar preocupada o tensionada de que, ay no, si me pongo a escuchar música ya a lo mejor ya tengo que hacer esta otra cosa. O sea, simplemente si me pongo a escuchar música ya sea en unos 10 o 5 minutos, o sea, pero dedicarlos al máximo. No hacer por ejemplo, estoy escuchando música y ahí estoy pensando en que ya más luego tengo que hacer esto o pensando en lo que tengo que hacer. Entonces, dedicarse un tiempo de relajación donde usted se sienta, donde usted se sienta bien, donde usted se sienta cómoda, donde usted se sienta de verasmente distraída. Y por lo último, hacer mucho ejercicio. Hacer ejercicio nos ayuda mucho. Yo creo que tanto en el factor físico, para nosotros sentirnos bien de pronto como nos veamos, y tanto en el factor de salud también. Hacer ejercicio nos ayuda a minorar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, ahora como les había dicho, muchas personas sufrimos de sobrepeso, o simplemente por el simple hecho de que nos mantenemos tanto tiempo en casa, comemos demasiado y nos sentimos gorditas con nosotros mismos y a veces muchas de esas cosas nos frustran. Entonces, también hacer ejercicio te ayuda a que tú botes todas esas toxinas malas y es como que tú te relajas. Entonces, siempre en todos los consejos que nos van a dar, siempre el ejercicio es uno de los factores importantes que hay que realizarlo para nosotros mantenernos gozando de una buena salud mental y física. No sé si hasta aquí me entendieron. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran aportar? Estoy lista para escucharles. Muy interesante la charla. Son temas que no son muy difíciles de aplicar, sin embargo, hemos descuidado nuestra salud. Y como usted dice, la salud mental es lo más importante, porque de ahí se derriba todas las otras actividades y la obtención del éxito mismo. Entonces, son estrategias prácticas que muy buenas, bienvenidas a estamos tiempo todavía y podemos corregir nuestras vidas y mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Yolanda, por su aporte. Sí, básicamente yo como decía, por ejemplo, muchos de nosotros nos preocupamos nada más cuando tenemos un golpe físico o, por ejemplo, alguna fractura. Ahí vamos como quien decir al médico. Y a veces no nos preocupamos que todo se derriba de nuestro pensamiento, de la forma en que nosotros veamos las cosas, de las ganas que nosotros le pongamos a realizar cualquier acto que nosotros en los diferentes campos que nos desempeñemos, pues todo depende de nuestra actitud, de nuestro positivismo, de las ganas de querer hacer las cosas. Entonces, como dice, el querer es poder. Y cuando nosotros nos sentimos
preparados para poder lograr algo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y, y para nosotros sentirnos preparados, tenemos que gozar de una buena salud mental. Entonces, yo creo que la universidad con estos talleres, más que todo, está como queriendo encaminar a que la gente también se preocupe por, por, por ver esos mínimos detalles que a veces las personas no lo tomamos en cuenta y a veces decimos, como vulgarmente dicen, a veces nosotros, si yo estoy bien, ir al psicólogo o tener una charla con una persona, o sea, es de locos. Y no es así. Por ejemplo, el simple hecho de que usted converse con una persona llegada, le exprese su situación, ella también le haga de aconsejar o simplemente el hecho de escucharlos, usted ya se siente mejor, ya se siente como que aminoran sus problemas, usted se siente relajada. Entonces, esa básicamente es la idea de que nosotros en la vida vamos a tener dificultades, un sinnúmero de problemas, pero en nosotros está en poder sobrellevar y querer que todo cambie. Y si nosotros somos positivos ante las situaciones que nos vengan, pues vamos a poder afrontarlas de la manera adecuada. Ya, esa sería la explicación de qué es gozar de una buena salud mental. Vamos a, vamos a proseguir ya. Habíamos dicho que el tema, el factor de riesgo que nosotros habíamos cogido para esto, para explicar eh, acerca de la salud mental es el estrés. Básicamente, en el taller anterior habíamos explicado que hay 3 tipos de estrés: el estrés agudo, el estrés episódico y el estrés crónico. En este caso, el estrés agudo las causas que nos hacen que sintamos este tipo de estrés son las presiones ocasionales, son exigencias periódicas. Por ejemplo, cuando nosotros somos estudiantes, muchos de nosotros nos sentimos obligados a poder cumplir un deber a tiempo. Esto quiere decir, nosotros tenemos una exigencia de presentar un deber de calidad o no, a veces, muchas de las veces no entendemos cómo mismo debemos desarrollarlo, pero nos sentimos presionados. Entonces, en este sentido, el estrés agudo es un estrés que te motiva, que te impulsa a poder tú cumplir con un objetivo. Y esto se produce en episodios periódicos, o sea, no toda la vida tú te sientes estresado. Por ejemplo, a mí me podrá estresar tener que presentar una tarea extensa que a lo mejor yo no me siento en la capacidad de poder resolverla, pero yo me preocupo y trato de indagar, buscar. Entonces, ahí es cuando yo me siento estresada, pero no le doy mucho lugar o cabida al estrés. Pero esa manera en que yo me estreso me impulsa a yo presentar mi tarea a tiempo y de la mejor manera. Entonces, los síntomas que yo puedo presentar ante esa exigencia, por ejemplo, el ejemplo que yo les había dado sería que yo puedo presentar una ansiedad por querer indagar, saber, o sea, tratar de buscar más información de lo que se trata y todo eso. Pero depende del tipo, o sea, depende del tipo de problemas de que ustedes presenten, pueden presentar todos estos síntomas que les voy a nombrar a continuación, que puede ser enojo, irritabilidad, dolor muscular o problemas digestivos. Pero este tipo de estrés ustedes lo van a poder controlar, es algo que uno mismo como persona se lo puede controlar mediante el ejercicio y un tiempo de relajación en el estrés agudo. Pero ya cuando el estrés ya se pronuncia de una forma un poquito más grave, se podría decir,
las causas que hacen que este estrés se vuelva un poquito más grave es cuando las preocupaciones son incesantes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando nosotros estamos queriendo realizar por decirlo, nosotros tenemos la necesidad de querer tener un hogar propio y nosotros nos vemos que no podemos económicamente como que cumplir esa necesidad para poder tener el hogar. Entonces usted día a día se frustra, se preocupa por querer tener el dinero, o sea, ya hace que las preocupaciones se vuelvan, o sea, cada día se preocupa por lo mismo, más no lo ve el lado positivo, hace que esa preocupación se vuelve incesante y usted puede presentar los diferentes síntomas como son dolores recurrentes de cabeza y al dolor de cabeza ser muy intenso le produce lo que es las migrañas, la hipertensión y el dolor en el pecho. Por ejemplo, este tipo de estrés episódico lo podemos ya controlar con un tratamiento de ayuda profesional, donde el profesional es la persona que le va a ayudar a que usted poco a poco vaya aminorando esos pensamientos incesantes que tiene por querer hacer su casa, pero usted se ve frustrado en que de un día para otro usted no va a conseguir ese dinero que en realidad usted necesita. Pero usted no va poco a poco con calma tratando de conseguirlo, sino que usted ya se ve automáticamente presenta el síntoma de frustración y cuando usted está frustrado, usted no tiene esa motivación necesaria para poder cumplir ese objetivo. Entonces usted ya básicamente es como que necesita ayuda de un profesional que le ayude a cambiar ese tipo de pensamientos y que más bien vaya encaminándose por un camino donde le motive a trabajar duro, poco a poco, y así poquito a poquito va a lograr su objetivo. Ya cuando nosotros dejamos que el estrés nos domine, ya se vuelva un estrés crónico, donde ya prácticamente no tenemos control sobre las presiones, las exigencias que tenemos en nuestro día a día, eso es lo que nos produce un desgaste a largo plazo. Son las exigencias diarias que nosotros en el día tenemos exigencias, ya sean laborales, ya sean familiares, ya sean económicas, ya sean, o sea, tenemos diferentes tipos de exigencias. Cuando dejamos que esas exigencias se presenten en nosotros a largo plazo, por ejemplo, nosotros nos vemos inmersos en un crédito económico, hablemos del factor económico. Nosotros nos preocupamos día a día de que cómo vamos a pagar esa deuda, y al día siguiente usted está trabajando, obviamente que usted debe trabajar para poder subsanar, o sea, o poder tener el dinero necesario. Pero pese a lo que usted trabaja, usted se frustra en que no va a poder conseguir. Entonces ya deja que el estrés le domine, se vuelva crónico. Entonces ahí usted puede presentar los diferentes síntomas como son presiones constantes, usted por la misma cosa se va a sentir presionado, va a presentar desesperanza, o sea que usted no se va a poder controlar, no va a poder, está bien, si hoy día me fue mal, pues voy a tratar de que el día de mañana sea mejor, o darme cuenta en qué fallé el día anterior y al día siguiente tratar de menorar ese problema. Usted va a tener un baja autoestima porque se va a sentir como que todo lo que usted hace no sirve, como que se va a sentir una persona inferior, no va a tener las ganas para motivarse y seguir luchando por ese objetivo. Va a tener también actitud violenta cuando por ejemplo, alguien le diga algo y a lo mejor no sea perdón, no sea la persona que le causó, a lo mejor va a tener actitud violenta con otras personas.
también pensamientos negativos, o sea, todo le va a parecer mal. Has explicado acerca de los tipos de estrés, les voy a dar 2 ejemplos de los que hoy en día nos vemos más afectados, que es el estrés laboral y el estrés académico. En el estrés laboral nos quiere decir que es un estado de agotamiento tanto físico como mental. Esto supone una seria amenaza para la salud y el bienestar del trabajador, dice, afectando así sus relaciones familiares y emocionales. Cuando nosotros nos encontramos laborando, ya sea en un establecimiento o en una empresa o en alguna municipalidad, bueno, en el diferente campo que nos desempeñemos, siempre van a haber un sinnúmero de causas que nos ayuden a que el estrés se propague de una manera más pronunciada. Una de las causas en este tipo de estrés laboral son las motivaciones deficientes. Por ejemplo, cuando muchos de los casos el trabajo se vuelve rutinario, no tienes la motivación necesaria para poder cumplir con las exigencias que te imponen, en este caso, los jefes. También las actividades de gran responsabilidad. Por ejemplo, nosotros en el día a día nos preparamos, ya sea tenemos nuestro título profesional, nos preparamos para diferentes áreas, pero a veces por tanta exigencia laboral, a veces no nos podemos desempeñar o coger el cargo que para el cual nosotros estamos preparados. Y nos ponen a cumplir otras responsabilidades que a lo mejor nosotros no tenemos idea de qué rol o qué papel debemos desempeñar en ese cargo. Entonces, eso también es una de las causas que nos ayudan a que el estrés se manifieste en nosotros. También otra causa podría ser los conflictos entre empleados. Por ejemplo, a veces siempre cuando nosotros nos encontramos en alguna empresa, siempre un empleado trata de destacarse y a fin de él brillar, pues trata de opacar a los demás. Van a haber muchas dificultades, a lo mejor cizaña, a lo mejor te estanca, tú tienes que presentar un informe, él hace de ponerte diferentes trabas para que tú no lo puedas presentar a tiempo. Bueno, en un número de conflictos que se pueden ver entre empleados. También las cargas excesivas de trabajo. Al jefe, al ver tu responsabilidad, tu empeño que presentas en realizar las diferentes actividades que él te encomienda, pues a veces abusa de esa entrega, de ese aporte que tú das ya a la empresa, pues y ellos tratan de cada día hacerte de exigir más y más, o simplemente tú ya cumples con tu papel que debes desempeñar en esa empresa, pues ellos tratan de sobrecargarte de más cosas que a lo mejor no te conciernen a ti hacerlas, pero ellos abusan. Entonces, cuando tú te sientes con muchas cargas excesivas de trabajo, entonces tú vas a llegar a un momento en que colapsas y vas a decir, o sea, te vas a sentir frustrado contigo mismo. Otra de las causas también puede ser la exposición a riesgos físicos constantes. Bueno, esto podemos verlo plasmado en lo que es los diferentes, más en el lugar donde puede ser en una albañilería, donde a veces tú tienes que hacer de subirte a diferentes alturas y a lo mejor puedes sufrir alguna fractura por una mala caída o simplemente es riesgoso que de verte que tienes que cumplir con el trabajo, pues siempre, o sea, o simplemente cuando trabajas en una empresa eléctrica, pues
también el riesgo que tú estás teniendo cuando te subes al poste de luz y simplemente puedes sufrir alguna descarga. Entonces esos son los riesgos físicos constantes que también a veces te estresan de solo saber que ya terminaste tu jornada de trabajo bien y que al día siguiente vas a volver a esa rutina y te temoriza saber que a lo mejor te puede pasar algo y que no podrás regresar a casa o simplemente también podemos poner el ejemplo de personas que trabajan en autobuses, donde a veces el clima, el mal estado de las carreteras, o sea, son riesgos que tú puedes tener algún accidente, algo, o sea, estos son los riesgos físicos constantes que a lo mejor tú te veas inmerso de acuerdo al tipo de trabajo que tú tengas. También otras de las causas es las jornadas excesivas de trabajo. Cuando de pronto hay en una empresa que presentar algún informe, pues aparte de que tú ya trabajas tus 8 horas, que son lo normal, tienes que seguir laborando porque quién sabe este proyecto o ese trabajo tiene que presentarse a tiempo, entonces cada vez, o sea, una vez es normal, pero ya siempre y siempre que esa exigencia sea constante, entonces ya también te va a producir un estrés porque se supone que tú trabajas y tratas de llegar a casa, sentirte relajado, distraerte con tus familiares o simplemente dedicarles tiempo a ellos es lo que te motiva, o sea, o te sientes tranquilo y al tener las jornadas de trabajo excesivas, o sea, vas a llegar agotado a lo mejor a tu casa, vas a llegar con un mal ánimo, tal vez te vas a desquitar con tu núcleo familiar, o sea, eso hace que haya un sinnúmero de dificultades en tu salud física como mental. También el ritmo de trabajo acelerado, o sea, cuando hay jefes exigentes que todo lo quieren para allá, ya, o sea, me entregan un informe, pero ya, o sea, y es algo que no es fácil, o sea, tienen que poco a poco se va trabajando, entonces, trabajar en un lugar donde todo quieren a la carrera, o sea, eso también te estresa porque tú no sabes ni bien estás haciendo una cosa y el jefe a lo mejor te exige que hagas otra, entonces eso como que te desmotiva y a la final no puedes desempeñarte ninguna cosa bien ni tampoco cumplir con la otra cosa. Entonces esas son las causas que mayormente nos vemos que tenemos en lo que es el estrés laboral. En este caso también pongamos el ejemplo del estrés laboral con lo que se refiere a los maestros. Muchos de los maestros también antes ellos impartían sus clases en lo que es, tenían su planificación, impartían sus clases en la jornada que era de 7 a 12:30, pero ahora por esto de la pandemia, pues muchos se vieron obligados a tratar de utilizar esta herramienta que es el Internet, a tratar de dar sus clases de la mejor manera. Usted sabe, cuando uno da en vivo es como que uno ya se organiza, uno sabe qué decir, pero ya tanto de manera virtual hasta para poder hacer cualquier cosa, yo creo que a muchos les cogió de nueva y fue algo eh, muy frustrante hasta poder aprender cómo hago esto, cómo hago este otro, porque a veces muchos de ellos no siquiera manejaban lo que es la tecnología. Entonces, ese también puede ser otro ejemplo. En cambio, habían otros que ya, o sea, les fue mucho más fácil porque ustedes saben que a medida que ha ido avanzando el tiempo, o sea, lo que es tecnológico, o sea, el factor número uno, se podría decir, pero muchos no estamos acostumbrados a manejarlo, entonces sí se hizo un poquito frustrante hasta ver cómo hago esto, cómo hago este otro, hasta podernos adaptar a este ritmo de vida en el que ahora estamos. También en el caso de los estudiantes también, o sea, se vieron obligados a reemplazar lo que es las aulas, el pizarrón por aquí en la pantalla y ya se volvieron más ¿cómo se podría decir?
autodependientes. Depende de ellos, el profesor imparte su clase, pero depende de ellos en que ellos tengan la gana, el entusiasmo de poder indagar y buscar las soluciones para poder resolver la tarea. El estrés académico es, por ejemplo, en este caso, como les manifestaba, los estudiantes se ven obligados a aprender de la tecnología, obligados a indagar. Si es que quieren, por ejemplo, los maestros les ponen a desempeñar un tipo de tarea, ya sea un ensayo, un foro o simplemente un trabajo investigativo, pues ellos tienen que tener ese interés por indagar en el Internet y a lo mejor asesorarse de las mejores fuentes para poder cumplir con satisfacción su tarea encomendada. Pero esto se ha visto, por ejemplo, afectado que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a hacer eso. Entonces muchos cogían y lo que el profesor explica en clase, eso era lo que le quedaba y más hacía un pequeño aporte, más no era así como que tanto investigativo, sino a lo que yo entendí, indago un poquito y con eso ya pongo mi aporte. Pero ahora no, por ejemplo, habían niñitos, lo que es se puede decir en la parte infantil, que muchos de los niñitos, o sea, necesitaban obviamente la ayuda de su papá o de una persona tutora que les guíe a poder, o sea, en este tema, conectarse simplemente a las clases, prestar atención. Y fue muy difícil en este caso para la mamita que estuvo al lado, porque ella prácticamente era la que recibía la clase para luego explicarle al niño cómo tiene que hacer o cuál es la tarea encomendada. Entonces, ahí también se vieron como que las mamitas involucradas a poder utilizar esta herramienta de lo que es el Zoom, el Teams o bueno, el diferente medio en el que ustedes se comuniquen de una manera forzada porque no les quedó de otra que aprender a utilizar la tecnología sí o sí. ¿Ya? Esos serían los dos ejemplos más detallados de lo que se podría explicar acerca del estrés. Ahora vamos a hacer un breve recuento de los síntomas que produce el estrés en nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a leerlos así de manera rápida para luego explicarlos poquito a poquito. Por ejemplo, dice que el estrés nos produce fatiga. También el estrés en nuestro cuerpo produce lo que es sueño, también falta de concentración. Cuando nosotros nos sentimos estresados, pues estamos preocupados todo el tiempo en alguna cosa y a lo mejor nos mantenemos siempre pensando en eso. Nos hace que nosotros nos desconcentremos de lo que debemos hacer por ejemplo, podría poner el ejemplo de cuando yo estoy en mi trabajo, pues estoy pensando todo el tiempo en lo que debo hacer en casa. Entonces, eso me hace que yo me desconcentre de lo que en realidad debo hacer en ese momento. O sea, concentrarme. Si estoy en mi trabajo, pues debo tratar de concentrarme en lo que se concierne a mi trabajo y desenvolverme en ese campo, pues de la mejor manera. Y si estoy en casa, pues dejo los asuntos de mi trabajo y me concentro a los roles que debo de cumplir en mi casa. ¿Ya? La dificultad para tomar decisiones. Dice que eso también, el estrés, al sentirnos estresados, nosotros tenemos bastante dificultad para tomar decisiones. También podemos presentar problemas digestivos. Cuando nos sentimos estresados, también uno de los síntomas es que nos llegamos así de los nervios o lo que sea, a masticarnos las uñas.
presentamos temblores en las manos y piernas, aumento en el consumo de alcohol. Por ejemplo, todos yo creo que hemos probado en una época o en algún evento lo que es el alcohol, pero ya personas que se sienten demasiado estresadas, es como que en el alcohol encuentran el refugio para ellos alivianar sus problemas, pero en sí, o sea, lo que están haciéndose es dañándose a ellos mismos. Y esto se ve que es como que el aumento va más de manera excesiva, entonces al consumir el alcohol y el tabaco nos va a afectar a nuestra salud. También otro de los síntomas es que sentimos depresiones constantes. Siempre nos deprimimos, a veces hasta por la mínima cosa que nos pueda pasar. También sentimos ataques de ira. Estando bien, pues cambiamos bruscamente de nuestro estado de ánimo, nos irritamos por todo. El estrés también puede presentar los síntomas como son los dolores de cabeza. Cuando los dolores de cabeza son muy excesivos y prolongados, pues podemos presentar la enfermedad de la migraña, mareos, desmayos, lagunas mentales. Por ejemplo, también el estrés nos puede producir que nosotros nos olvidemos de ciertas cosas que debemos hacer. Dice que también nos hace de aumentar el ritmo cardíaco, nos hace que nosotros sintamos confusión acerca de las cosas que tenemos, ataques de pánico, sudoración, dolores musculares, desorientación. Tenemos impaciencia cuando vamos a algún lugar, si no nos atienden de una manera rápida o lo que sea, entonces nos sentimos impacientes de las cosas que necesitamos. También lo último, como síntoma, dice que también tenemos tendencia al llanto. Cuando nos sentimos estresados, a veces nos dicen cualquier cosa, nos irritamos así como nos irritamos, también dice que nos sentimos tan depresivos donde por todo lloramos. Entonces, eso básicamente son los síntomas que nos puede causar en nuestro cuerpo el estrés. No sé si está entendido hasta aquí, algo que quieran acotar, algo que no les quedó claro, que quieran preguntarme, les escucho. Se puede también presentar este estrés, le escuché en una parte, el estrés laboral. También se puede presentar en la familia, porque yo tengo un niño de 10 años y a veces le digo, deme haciendo tal cosa, y bueno, yo pienso que ya está listo y le digo, y esta cosa también deme haciendo y esto también. Entonces él como que me viene a decir, dice, mami, yo ya no puedo hacer muchas cosas, y como que le he visto que se cansa y no ayuda ya con voluntad, con ese ánimo, porque pienso que en verdad yo como que le utilizo mucho solo a él. Él se siente fatigado. Sí, puede también causar estrés esta reacción que él tiene. Sí, obviamente sí. Por ejemplo, cuando eso es más o menos como yo les ponía el ejemplo de trabajo excesivo. O sea, si yo ya cumplí una actividad, pero o sea, en el hogar, no sé las tareas que usted le mande a realizar a su hijo, pero sí se puede ver como que un trabajo excesivo, de que a lo mejor él se siente ya cansado de hacer, de solo a mí me mandas a hacer esto, pero Sí, son tareas depende de las cortitas. actividades, depende de la Ajá, actividad. son tareas cortitas, ¿verdad? De pronto le digo, deme pasando un pantalón de la niña o deme trayendo el coche, y así como que sí, él se ofusca y él me dice, no terminé de hacer todavía una tarea y ya me pides otra. Eso es acoso, ¿cómo es que? Eso es, o sea, por la misma edad que tiene su niño, entonces ellos son como que se sienten abrumados, fatigados, de solo a mí me manda a hacer esto, ¿por qué no puede hacer ella? Entonces, yo creo que cuando usted le manda a hacer eso, no tanto el niño se va a sentir
un estrés prolongado, se podría decir, sino en su momento. O sea, él lo dirá, pero no le está afectando a su salud. O sea, en ese momento él se va a sentir así como que fatigado, pero no es un estrés que se está prolongando todos los días o a diario, así. Entonces, es un estrés pasajero que a lo mejor él lo dice en su momento, pero en realidad no le repercute a su salud mental. Ajá. Por ejemplo, como decía el caso anterior, la presión cuando el estrés es agudo, se podría decir que es hasta buena, se lo ve de un lado positivo, porque cuando nosotros nos sentimos estresados, hacer cualquier cosa es como que nos motiva, pero ya dejar que el estrés esté permanente en nuestras vidas, o sea, ahí sí es como que tú te sientes desmotivado y se vienen todos los pensamientos negativos a tu estado de ánimo, entonces ahí sí ya empezamos a presentar los diferentes síntomas como son los que acabo de mencionar. Ujú. ¿Me entendió, Yolanda? Sí, muchas gracias. ¿Algo otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Vamos a continuar. Ya. Ahora sí vamos a ver básicamente los problemas que el estrés causa en nuestra salud física y mental cuando ya es crónico. Cuando ya el estrés necesita de, como decía antes, de una ayuda profesional o muchos de los casos ya necesita de un tratamiento farmacéutico. Entonces, la idea de este taller es, o sea, hacerles conocer a cada una de ustedes las formas de que el estrés afecta nuestras vidas para que nosotros cuando nos veamos inmersos en este tipo de patología, pues nosotros sepamos distinguir entre lo que debemos y no debemos hacer. Entonces, básicamente les voy a empezar ya a explicar cada una de las alteraciones y patologías físicas que el estrés provoca en nuestro cuerpo. Empecemos por el sistema inmunológico. La hiperactivación reduce la competencia inmunológica del organismo, lo que aumenta el riesgo de padecer infecciones. Estas infecciones pueden ser como gripes, herpes o alergias. También puede derivar en una peor evolución de enfermedades inmunológicas como el cáncer. Dice que cuando nosotros tenemos un estrés crónico, ya había dicho que el estrés crónico es algo que ya se produce de una manera incesante, o sea que nosotros ya no podemos controlarlo. Al ser así tan prolongado, de mantener este tipo de estrés, pues ya con el tiempo nos puede producir lo que es el cáncer en el sistema inmunológico. En el sistema cardiovascular, el estrés constituye un factor de riesgo directo, dice, de enfermedad coronaria, pues aumenta la frecuencia cardíaca y la presión y acelera el estrechamiento de las arterias como consecuencia de la acumulación en la sangre de sustancias como el colesterol. También dice que nos incita a hábitos nocivos como un mayor consumo de alcohol o tabaco o a una menor práctica de ejercicio físico, además de una alimentación poco saludable. Anteriormente habíamos hablado así a pequeños rasgos de lo que el estrés hacía en nuestro organismo. Aquí nos dice prácticamente que el sistema cardiovascular se ve afectado presentando estos síntomas, como son mayor consumo de alcohol o tabaco y una práctica menor de ejercicio físico. Nos vemos desmotivados a realizarlo y al momento que nosotros no tenemos una actividad física en nuestras vidas, pues
tenemos el riesgo de sufrir enfermedades mayores. Y también al no alimentarnos de una manera saludable, pues nos vemos de mantener pocas defensas en nuestro organismo. Cuando nos coja una pequeña enfermedad, pues ya se nos va a agravar más por no tener esas resistencias necesarias para poder sobrellevar la enfermedad de una manera, se puede decir, positiva. Ahora vamos a ver, eso es lo que se concierne al sistema cardiovascular. Las alteraciones digestivas y gastrointestinales. El estrés también se nos afecta en esta área de nuestro cuerpo. El sistema digestivo deja de funcionar de manera regular, dice, por lo que muchas de las funciones que se realizan se paralizan. Pueden aparecer lo que es el dolor de estómago, muchas veces diarrea, gases, estreñimiento, acidez, digestiones pesadas. Puede ser también que se vean expresadas mediante vómito, o a la larga existe una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades como lo que es la colitis ulcerosa, el colon irritable o la úlcera gástrica. En este caso, miren, ya las enfermedades ya se ven un poco más crónicas, ya se ve que nos afectan de una manera más intensa a nuestra salud. Yo creo que nosotros en diferentes etapas de nuestras vidas hemos presentado de manera frecuente, se podría decir, cualquiera de estas enfermedades que yo acabé de mencionar. Y a veces nosotros decimos, tal vez porque comí algo y me sentó mal, pero en realidad a veces también es por esa carga excesiva que nosotros nos tenemos, ya sea en nuestro trabajo, simplemente que como que no le damos esa importancia y muchas de las veces no encontramos explicación por qué será que me duele la cabeza tanto o por qué será que sufro de estreñimiento. A veces pueden ser pequeños síntomas que el estrés ya se está manifestando en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que se concierne en alteraciones digestivas y gastrointestinales en nuestro cuerpo. En el sistema endocrino, el estrés nos hace elevar la concentración de azúcar en la sangre, lo cual incrementa la probabilidad de sufrir lo que es de sobrepeso o obesidad. Factores de riesgo para esto nos produce ya lo que es la diabetes, la famosa diabetes, lo que comúnmente está afectando a todos los seres humanos, creo, de manera porcentual, que la mayoría de personas ya sufren este tipo de enfermedades. Entonces, también hay que hacer hincapié de que nosotros debemos tratar de no darle mucha cabida, como es el estrés, la depresión, la ansiedad. O sea, son factores que afectan nuestra salud mental y por lo tanto van a afectar nuestra salud física. En lo que es en el sistema respiratorio, el estrés, el aumento del ritmo de respiración prolongado en el tiempo puede dar lugar a episodios de hiperventilación o a sensación de falta de aire. Esto nosotros lo podemos experimentar cuando nosotros estamos en un episodio de estrés, como por ejemplo cuando nos encontramos en un lugar en el que nos aterra a lo mejor. Pongamos el ejemplo de cuando nosotros nos impacta algo a que a lo mejor no estamos acostumbrados a verlo. Puede ser un accidente,
donde el simple hecho de ver cómo se encuentra el estado de las personas que han sufrido el accidente nos impacte de una manera muy fuerte. Nosotros automáticamente es como que nuestro corazón nos puede palpitar muy fuerte, nos empieza a como que a dar ganas de desmayarnos, o sea, por el simple hecho de ver y presenciar esa escena. Entonces ahí podemos presentar lo que es sistemas de falta de respiración y todo eso. Entonces, es la sensación de falta de aire. No sé si ustedes en algún momento de sus vidas se han sentido como que muy tensas, donde han podido experimentar este tipo de sensación. Yo creo que sí, no sé si me pueden algunas argumentar, tal vez en qué momento de sus vidas, porque depende de cada uno. Por ejemplo, a mí me pueden aterrar mucho ver ese tipo de escenas, pero otras personas son muy fuertes a las que no les aterra ver eso, pero simplemente algo otras vueltas sienten fobia por alguna situación, como puede ser fobia a las alturas, ahí donde les empieza donde empiezan a sentir estas sensaciones de reacciones en sus cuerpos. Ya depende del tipo de personas que seamos cada uno de nosotros, de la personalidad que tengamos, de qué tan fuertes o tan débiles seamos para, para poder, en este caso, no, a mí me afectará eso, pero a ustedes les puede afectar de diferente manera. No sé si de pronto alguien de ustedes me puede compartir la forma en la que ustedes podrían presentar este tipo de síntoma en el sistema, lo que es respiratorio. ¿Me entendieron? Sí. Marce, no. Bueno, alguna vez me pasó este estrés, ahora comprendo que ha sido un estrés en el fallecimiento de mi padre. E incluso yo tuve que ir y pasé como 3 meses con oxígeno porque no respiraba de manera adecuada y no oxigenaba el cerebro. Por ejemplo, mire, esta situación fue, en este caso, usted ha sido el fallecimiento de su padre, pero hay muchas personas que simplemente experimentamos este tipo de problema por ver algún hecho al que no estuvimos acostumbrados o porque tenemos fobia muchas de las veces a los animales también, o sea, son diferentes episodios en los que uno puede experimentar este tipo de alteración. Ya, está entendido, pero hasta aquí el tema. Ya, en el sistema reproductor y sexualidad, ¿cómo el estrés afecta? Dice, como irregularidades en las menstruaciones. Por ejemplo, las mujercitas que nosotros tenemos cuando nosotros tenemos ya una cierta edad, las mujercitas empezamos a presentar este tipo de lo que es la menstruación. Algunas se nos presenta de un periodo regular, que o sea, se puede decir que de tal fecha al siguiente mes a tal fecha, pues también tiene que presentarse este periodo, pero algo otra se presenta de una manera irregular. Esto a veces es tanto por el factor físico, fisiológico, o sea, interno, o muchas de las veces también se produce por las diferentes patologías o cosas que nosotros pasemos en nuestra vida, que a veces pensamos de que, no sé qué me pasó, que aquí me sale esperemos que no se me corte, que ya me tiene asustado un poco este internet. Lo que es también mayor probabilidad de aborto
disminución en la fertilidad. En este caso, tanto los hombres como las mujeres, cuando presentamos este tipo de estrés, podemos tener lo que es reducción en la manera de fertilidad o desaparición del deseo sexual. También cuando nos sentimos muy estresados, no tenemos las ganas suficientes como para poder tener este tipo de deseo hacia nuestra pareja o simplemente con la persona que mantengamos nuestra vida sexual activa. Hay muchos de los casos que también cuando una persona se siente muy estresada, en el caso de los hombres también, pueden presentar dificultades como lo que es disfunción eréctil. Esto quiere decir que tanto, o sea, existe la excitación, pero no existe ese grado donde el miembro en este caso, el miembro masculino, hablemos mayormente de lo que es el pene, no se puede llegar a ese grado de ponerse eréctil. Y por lo tanto, al no haber eso, entonces obviamente no va a haber una relación sexual, se podría decir. Ahí sí se ríe, doña Yol. Así que este tema del estrés no es tan fácil como se puede. Les estoy explicando cada uno de los problemas que puede contraer en nuestro cuerpo y en los diferentes sistemas. Ahora bien, problemas que podemos llegar a contener en el campo dermatológico. Por ejemplo, el organismo no regula correctamente la hidratación de la epidermis y la sequedad favorece la aparición de dermatitis, dice, o la caída del cabello. Aquí muchos de nosotros a veces nos decimos, yo no sé qué me estará afectando, por qué mi cabello se caerá mucho, o simplemente yo no sé por qué las espinillas que antes solían salirme de manera irregular, ahora se están presentando de una manera más continua. Es por este tema que el estrés afecta también de manera dermatológica. Por ejemplo, nosotros a veces nos vemos como que queremos acudir al dermatólogo. A veces él podrá tratarnos, como quien dice, él podrá tratarnos, ponernos todos los tratamientos conforme a los estudios, pero es nosotros, es nuestra mente la que hace que nosotros mismos nos sintamos mal y nuestro organismo reacciona de diferentes formas. Entonces, es lo que nos hace que nosotros se nos aparezca este tipo de patologías. En este caso, lo que es la aparición de dermatitis o la caída del cabello. Otros problemas de la piel habituales son el eczema o el acné. Cuando ya uno empieza a presentar lo que son las espinillas y esto ya se pone de una manera más prolongada, pues ya es como que el acné ya es otra etapa donde ya tú tienes una presentación demasiado fuerte de acerca de lo que es los problemas dermatológicos. Por ejemplo, también podríamos decir que nos faltaría explicar acerca de las alteraciones psicológicas y mentales que produce el estrés en nuestro... Ay, yo no sé qué sé. Ya. Las alteraciones psicológicas y mentales. En este caso ya anteriormente les expliqué todo acerca de lo que el estrés produce en nuestro cuerpo en el sistema endocrino, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, todas las alteraciones físicas que nos producen. Ahora les voy a explicar las alteraciones psicológicas y mentales que produce el estrés
en nuestras vidas. Empecemos con los trastornos de ansiedad. Aquí los términos de ansiedad y estrés dice que son sinónimos, pero el estrés puede desencadenar una reacción de ansiedad que consiste en emoción desagradable que surge ante una amenaza, por la posibilidad a la que implique un resultado negativo. La ansiedad no es completamente negativa, dice. Por ejemplo, les explicaba que anteriormente cuando nosotros nos vemos encaminados en cumplir una tarea, nosotros sentimos ansiedad por querer saber de qué se trata, por indagar acerca de lo que nosotros debemos resolver. Nos vemos, nos vemos con esa ansiedad, pero una ansiedad momentánea donde nosotros cumplimos con nuestro deber y simplemente esa ansiedad desaparece. No la volvemos tan prolongada en nuestras vidas, entonces por lo tanto no nos va a afectar. También dice que se convierte en un problema para la salud. La ansiedad se convierte en un problema para la salud si es excesiva o desproporcionada y comienza a alterar el estado fisiológico, el bienestar, el comportamiento y la vida diaria de la persona. La ansiedad generalizada se presenta síntomas muy intensos de ansiedad sin una causa real que lo provoque. Este ya es otro tipo de ansiedad. Por ejemplo, nosotros tenemos ansiedad acerca de qué va a pasar mañana. O sea, nos apresuramos, no vivimos el hoy y ya estamos ansiosos por saber, o sea, o pensamos simplemente en nuestra mente, nos hacemos ideas de mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer este otro, mañana, o sea, nos sentimos ansiosos y no sabemos si siquiera vamos a llegar a ese mañana. Por eso lo recomendable es que nosotros siempre vivamos el hoy, lo que podemos hacer hoy y lo que hagamos, lo hagamos con todo el entusiasmo y las ganas para que todo salga bien. No nos ansiemos por hacer, por planificar. O sea, está bien, o sea, planificar qué voy a hacer mañana, pero no nos apresuremos, no tengamos ansias de ese mañana porque a lo mejor no puede existir. Tiene que ser una ansiedad controlable donde usted piense y simplemente quedó ahí. Y si el día de mañana usted, Dios le permite amanecer con vida y con salud, pues lo que pensó el día de ayer lo va a cumplir el día de mañana, pero más no ansíe por querer hacer las cosas si a veces no están dentro de sus facultades. Dice, en este caso, que eso nos altera nuestro sistema. Ahora, también un estado mental, una patología mental es el ataque de pánico. Aparece repentinamente un miedo intenso acompañado de la sensación de pérdida de control por el incremento brusco de síntomas como dolor en el pecho, miedo a morir, mareo, temblor, sensación de falta de aire. Aquí les voy a poner un ejemplo tan claro como fue esto de la pandemia del COVID. Cuando recién apareció esto de la pandemia, nosotros teníamos, o sea, como que fue algo que nosotros veíamos en las noticias y teníamos miedo al que si me viene la enfermedad, yo voy a morir, que ya nosotros moríamos automáticamente y nos poníamos a sufrir como y mis hijos, y qué va a ser mañana de ellos, o las deudas, o sea, nos poníamos a pensar un sinnúmero de cosas y no teníamos control de nosotros mismos. Entonces, ese es un ataque de pánico donde nosotros no podemos controlar lo que sentimos y nos dejamos llevar por el pensamiento de miedo, de morir, la sensación de falta de aire y todas esas cosas. Otro de los síntomas, dentro de los síntomas que tiene esto del ataque de pánico, dice que es la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de despersonalización, dificultades para respirar y molestias en el tórax.
No sé si a cada una de nosotros, yo creo que sí nos cogió a todas ese miedo de que, de que y ahora, si la enfermedad me llega, Dios mío, ¿qué va a ser de mí, de mi hijo, de mi familia? O si les llega a mi mamá, a mi papá, o sea, yo no quiero que se mueran, pero sí se perdieron muchas vidas. Fue algo que nos destrozó y nos afectó a todos de una manera directa, donde todo el mundo estaba aterrado, pero gracias a Dios, como con la ayuda de Él, o sea, muchos de nosotros hemos podido sobresalir. Yo creo que a todos nos ha tocado que algún familiar se nos haya ido dentro de esta pandemia, pero nosotros aún seguimos con vida y Dios nos da la oportunidad de continuar. Y yo creo que si nos dio la enfermedad, pues nos dio de una manera menos intensa, supimos batallar, porque también la enfermedad dependía mucho de cómo nosotros nos sentamos. Si nosotros nos dejábamos devastar así de forma depresiva, si nosotros nos dejábamos llevar por la depresión, o sea, le dábamos más hincapié a que la enfermedad avance más en nuestro organismo, pero si nosotros afrontamos con una manera positiva y tenemos esas ganas de decir, no, pues si estoy con la enfermedad, yo voy a luchar y voy a tratar de vencer a esta enfermedad, confiar en que hay un Dios y que Él lo puede todo, entonces la fe más la motivación que tenemos nos ayudaron a salir a muchos de nosotros adelante. Ahí yo creo que este ataque de pánico sí nos pegó a todos. Entonces ahí les puse un ejemplo donde todos creo que nos sentimos identificados y pudimos sentir ese ataque de pánico que fue de manera generalizada. También lo que es las fobias. Cuando nosotros estamos estresados, sentimos fobias. El pánico intenso y angustioso que se siente ante algunas circunstancias o estímulos. Por ejemplo, las fobias que nosotros teníamos cuando nos enteramos de esta enfermedad era de que si la persona topó aquel vaso o aquella o estuvo parada en aquel lugar, pues nosotros con el simple hecho de pararnos en ese lugar ya contraíamos el virus. Esa era una fobia que nosotros nos aterrorizaba de pensar de que a lo mejor cuando estábamos mal informados, tal vez de que la enfermedad no se propagaba de esa manera. Entonces, ese se podría ser un ejemplo claro. O también se podría hacer fobias a diferentes cosas, fobia a ver una araña o fobia a lo... Hay un sinnúmero de fobias que uno puede presentar. ¿Desea acotar algo, Yolanda? Está con el micrófono apagado, no le escucho. Bueno, en verdad la situación de la que usted expone hemos vivido todos. Y me imagino que ahora lo volvemos a vivir con esta nueva indicación que nos dicen que hay una mutación. Entonces, una nueva cepa de coronavirus. Entonces, es un constante vivir esto, pero en verdad no debemos permitir de que eso consuma nuestras mentes, sino abrirnos y seguir viviendo, pues Dios sabrá darnos la enfermedad y asimismo la cura. Entonces, por eso es lo interesante de esta charla, porque nos hace ver muchas cosas que quizás nosotros aquí en casa no hemos visto, no hemos sabido, no hemos tenido con quién dialogar. Ahora estamos aprendiendo. Por ejemplo, yo les pongo otro ejemplo más claro acerca de esto de que a veces esta enfermedad es tanto más como en el tema psicológico, como nosotros lo llevemos. A una persona que le dio el virus, se podría decir de manera cercana, esa persona todos los días tenía la motivación necesaria como para que una persona le digan, o sea, pongamos el caso, yo fui la persona afectada del COVID
Yo tengo todos los pensamientos negativos para decir, no, yo esta enfermedad no la voy a luchar, no me voy a dejar vencer, o a lo mejor no estoy preparada, voy a morir. ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi madre? A preocuparme en las deudas o lo que sea. Entonces yo siento todos esos pensamientos negativos, pero habrá otra persona que está en mi alrededor y ella me dirá, no, esta enfermedad tienes que salir, pero tienes que ser positivista, tienes que tener pensamientos positivos. Ella me anima a mí a poder sobresalir adelante, no me deja que yo me sumerja en esa depresión en la que me encuentro. Entonces, cuando tú tienes personas que te alientan, que te dan esas ganas, esas energías de tú sí puedes, no te dejes vencer, trata de salir, o sea, y están ahí preocupadas por ti, tratan de aportar cosas positivas a tu vida, es como que tú tienes las ganas, ese ánimo, dicen, no, yo tengo por quién luchar, yo tengo por qué vivir, hasta lo último yo me aferro a la vida, y cuando uno se aferra a la vida es como que Dios también, o sea, Él ve todo eso y es como que Él dice, no, pues esta hay que darle una nueva oportunidad. Si cometió cosas malas, pues ahora está luchando, se ve que tiene esas ganas de poder salir, y entonces suceden los milagros que a veces uno se aferra tanto, y con la fe también que tengamos, y podemos sobresalir, y ahora no le vemos a la enfermedad así como que tan mala, porque en un principio sí era como que nos aterraba de que si puta ya nos tocaba, era muerte segura. Y muchos de nosotros tuvimos que sufrir el duelo de no poder volver a ver a nuestros familiares, y eso era todavía más aterrador, de no tener un lugar donde tú los puedas cada año por lo menos decir aquí está. Entonces eso era como que mucho más feo, de que si ellos se iban, no regresaban, o sea, el simple hecho de que te toque a ti esta enfermedad era demasiado, demasiado fuerte. Pero con la ayuda de Dios y con las ganas que nosotros le pongamos, eh, hemos podido salir, hemos podido batallar y no nos hemos dejado vencer por nuestros pensamientos positivos y las ganas que nosotros le ponemos a luchar el día a día. Eso es. Por ejemplo, también otra patología mental que podemos presentar con el tema del estrés es el trastorno obsesivo compulsivo. Esto quiere decir que son ideas o pensamientos intrusos que la persona no puede controlar. Aquí explicaba el caso, que nosotros nos ponemos negativistas a todo. Si una persona te dice, ¿sabes qué? Está haciendo sol afuera, tú eres tan negativa que dices, no, el día puede estar hermoso, pero si yo no estoy con la actitud positiva, pues para mí el día está feo y yo lo veo todo hecho un desastre. Entonces esos pensamientos negativos ayudan a que el entorno en el que tú estás se vea de una manera errónea. Dice también que provocan una fuerte angustia que se trata de neutralizar con conductas repetitivas que se convierten en rituales. Consejos para minorar el estrés y mantenerlo bajo control. 1. Afrontar las situaciones difíciles. En vez de postergarlas o evitarlas, tienes que hacer frente a las situaciones que tú estés atravesando, ya que dejarán de angustiarte una vez que las identifiques y las resuelvas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los diferentes trabajos que nos encontremos inmersos vamos a tener situaciones estresantes. No debemos postergarlas, dejarlas para mañana, se podría decir. Al siguiente día también vamos a tener otra situación estresante, entonces ya sería la del día anterior más la de ese día que estamos pasando, se volverían acumulativas, y entonces vas a llegar a una etapa donde tú ya no
soportes más y colapses de una manera inevitable. Entonces, lo recomendable aquí es que cuando tengas situaciones estresantes, en vez de postergarlas, tienes que afrontarlas, tratar de resolver en su momento. ¿Ya? Ese sería el primer consejo. Como segundo consejo, entrénate en la solución de problemas. Aprende a analizarlos de una manera lógica. Define el problema, haz una lista con las posibles soluciones que te ayudarán a afrontar esa dificultad y otra con los pros y contras de cada una. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos que resolver algún conflicto, pensemos en las estrategias que nos van a ayudar a resolver ese conflicto y también pensemos en los pros y contras de las estrategias que hemos pensado en a qué nos pueden conllevar. Evalúe estas ventajas e inconvenientes y selecciona la alternativa más beneficiosa o menos perjudicial, ya sea en la diferente situación que nosotros estemos. Siempre tenemos que pensar antes de actuar. Pensemos en la forma en que puede repercutir lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos. Entonces tratemos de buscar la alternativa más conveniente para solucionar ese conflicto que tengamos. ¿Ya? Como tercer consejo sería, organiza bien tu tiempo. Planifica bien tu agenda del día sin sobrecargarla de actividades o gestionando los imprevistos con flexibilidad. En caso de falta de tiempo, selecciona las tareas más importantes, dice, de acuerdo a las prioridades y si es necesario, delega. Y si aún así la presión es excesiva, aprende a decir no. A veces nosotros, muchas de las veces, por no quedar mal o por no ser de una manera cuando alguien nos pide algo, por no ser descordiales, siempre decimos sí, yo lo hago o yo esto, o por tratar de ganarnos la confianza, nos vemos involucrados en que si te dicen haz esto, pues sí, yo lo hago. Si otra persona viene y te dice haga esto, entonces sí, yo lo hago. Entonces nos acumulamos de tareas excesivas que a lo mejor a veces no son prioridad. Entonces a eso nos pide como un consejo también, organicemos bien nuestro tiempo. Elijamos bien entre lo que necesitamos, entre las prioridades que tengamos y lo demás lo podemos dejar postergado para más después. ¿Ya? ¿Están entendidos estos tres consejos? ¿Les ha quedado claro o quedó algo de explicar? Al último les voy a tomar una lección, verán. Clarísimo. Ya. El cuarto consejo. Te mereces un descanso. Yo creo que todos cuando ya cumplimos nuestra actividad, por ejemplo, hablemos en el sentido académico. Cuando nosotros ya realizamos una tarea, ya la hemos subido a nuestro EVA o a nuestra plataforma o simplemente la presentamos de forma física, es como que ya la presión que nosotros tuvimos para realizar esa tarea, también nosotros necesitamos recuperar todas esas energías que desgastamos en el tiempo en realizar esa tarea. Les estoy poniendo el ejemplo de la realización de una tarea. En este caso, muchos de nosotros somos también madres de familias que también, nosotros nos vemos obligadas a tener todas las cosas en orden, a cumplir con la rutina de la labor doméstica, pues también nosotros merecemos un descanso, ya sean unos 10, 15 minutos, pero nosotros también merecemos sentirnos relajadas. Dice, asigna un espacio diario de ocio
y a las relaciones personales. Ha habido momentos en que simplemente uno a veces ahora, como estamos todas en la tecnología del internet, nosotros hablamos con una persona, hablamos con otra persona, ya sea del trabajo, ya sea de nuestra vida personal, pero siempre va a haber un momento en el que nosotros simplemente queramos, por decirlo así, dormir. Y de esa manera nosotros estamos realizando un descanso en nuestras vidas para poder continuar con las labores del día. También nos dice, el fin de semana, haz un cronograma donde tú puedas realizar actividades, donde salgas de esa rutina, donde de lunes a viernes tienes que estar en el trabajo o de lunes a viernes tienes que cumplir tal tarea por tu trabajo. Entonces, el fin de semana dedícatelo para ti, dedícate tiempo. Yo creo que hacer cosas diferentes a las que estamos habitualmente acostumbrados de lunes a viernes, pues nos va a venir de mucho bien. Como quinto consejo, dice, aprende técnicas de autocontrol. Estas técnicas, practicar de manera regular actividades como relajación, meditación, yoga, te ayudará a neutralizar la activación fisiológica del organismo que produce el estrés y te proporcionará un mejor control de las emociones. Cuando usted, por ejemplo, realiza esto del yoga que está ahora muy de moda, usted cuando ya acaba su rutina del yoga es como que se siente nuevo, se siente motivado a querer volver a la rutina que estaba habitualmente haciendo, pero con mucho más ganas. A eso dice, aprende a realizar técnicas de autocontrol. Como sexto punto, como sexto consejo también nos dice, fomenta las relaciones personales y sociales y apóyate en ellas. Cuando sientas que no sabes cómo resolver un problema, pide ayuda o un consejo a las personas en quienes más confías. Aquí se ven incluidos lo que es el papá, la mamá. Uno simplemente a veces cuando uno ya no está en el hogar de los padres, pues uno a veces tiene muchas complicaciones, muchos problemas, ya sean familiares, económicos. Uno, con el simple hecho de ir y comentar con sus padres esas dificultades, es como que uno se siente más motivado por los consejos que a lo mejor ellos le puedan aportar, o simplemente cuando uno tiene una amiga o un amigo, pues contándoles nuestros problemas y ellos que nos escuchen, uno también se siente apoyado de parte de ellos. Aquí dice, fomenta las relaciones personales y sociales y apóyate de ellas. Dice, ofrécete para apoyarles tú a ellos también. Ayudar a los demás mejora tu propio estado de ánimo y reduce el impacto del estrés. Cuando nosotros nos sentimos útiles, serviciales, cuando nosotros simplemente a veces con nosotros el hecho de escuchar a una persona, quién sabe, esa persona se siente devastado. Nosotros con el simple hecho de escucharle ya estamos fomentando lo que es una buena relación personal y más con el consejo que podamos darle. La siguiente, como consejo número 7. Como consejo número 7, dice, cuida de tu dieta. Sigue una dieta saludable, variada y equilibrada que incluya una gran cantidad de frutas y verduras. Mantén horarios regulares y tómate tu tiempo para comer con calma. Aquí va un punto importante. A veces nosotros decimos, no, sí tengo tiempo voy a almorzar, pero a veces lo hacemos de una manera tan apresurada porque ya a lo mejor el bus o el carro, hubo mucho tráfico, no nos dio tiempo para llegar a casa y digerir los alimentos de una manera adecuada. Dice que no,
cuida tu dieta, dice, porque a veces comer de una manera tan apresurada, eso nos puede ser perjudicial para nuestro organismo. Entonces, por lo general, siempre las empresas te dan un periodo de tiempo que más o menos en 1 hora tienes tú de descanso para comer y descansar un rato y volver a tu trabajo, a tu rutina que estás habitualmente haciendo. Entonces, eso sí tomemos muy en cuenta, dice. Evita las bebidas con cafeína o alcohol. O si las consumes, hazlas de una manera moderada, porque ya saben que mucha cafeína y alcohol afecta a nuestra salud. Eso en el tema de nuestra alimentación. Como octavo consejo, se podría recomendar hacer deporte de una manera regular. El ejercicio físico reduce la intensidad del estrés y ayuda a que los episodios duren menos. Además de fomentar una sensación de bienestar, siempre que no se haga por obligación. Cuando vas a hacer un ejercicio también tienes que sentir esa motivación necesaria para realizarlo y en la forma que lo hagas debe ser porque tú lo quieras, no porque te obligan, porque cuando vas obligado, o sea, no vas a tener la misma actitud ni la misma fuerza para poder realizar y más bien vas a salir, después de hacer el ejercicio, vas a salir más muerto de lo que iniciaste. Entonces, siempre con esa motivación para tú quererlo hacer, porque te quieras sentir mejor tanto en tu manera física como de forma interna. Se recomienda 2 horas y media de actividad aeróbica a la semana, como correr, montar en bicicleta o nadar, siempre de acuerdo a tus capacidades. Bueno, ahí sí ya depende también del gusto de cómo ustedes quieran hacer ejercicio. Hay diferentes formas de hacerlo, como ustedes se acoplen a su vida diaria. Como 9º consejo, les podría decir que no resten horas de sueño. Este es un factor muy importante que hoy en día se ve más en los jóvenes. Y bueno, yo también lo podría hablar de manera personal con mi papito, que por ejemplo, mi papá antes, él era cero tecnología, pero a raíz de que se vino todo esto de los celulares, del WhatsApp, del Facebook, él desgasta horas en la noche para estar viendo las publicaciones que comentan, que no comentan, y muchos de nosotros creo que hacemos eso. Le quitamos horas a nuestro descanso y nuestro descanso es donde nosotros recargamos las energías para poder al día siguiente interactuar o trabajar con mayor eficiencia. Dice, descansando afrontarás mejor cualquier conflicto o situación amenazante. Así trata de ir a dormir siempre a la misma hora y descansa 7 u 8 horas cada noche. O sea, lo recomendable es descansar de 7 a 8 horas, pero lo mínimo que puede descansar un ser humano ya en horas de que a lo mejor por el trabajo o algo no pueda hacerlo son 5 horas. Porque cuando tú estás sin dormir, o sea, o solo duermes 2 o 3 horas, eso te va desgastando físicamente y ya no vas a poder rendir con la misma intensidad como cuando tú duermes un sueño completo, se podría decir. Nos falta el último consejo para poder afrontar el estrés. Esto es el más importante, creo yo, de todos. Cuando ustedes ya se encuentren en una situación de estrés de que ustedes no puedan manejar de manera personal, donde vean que ya no está en su autocontrol, deben recurrir a ayuda profesional si es necesario. En este caso están las personas, simplemente las personas que son trabajadores sociales, los psicólogos,
para poderles ayudar a afrontar la dificultad que ustedes estén teniendo. Si sigues sin ser capaz de manejar el estrés, recurre a la ayuda profesional. Tu médico de cabecera podrá ayudarte a identificar el problema y derivarte a un especialista o terapeuta. En este caso, las personas que son los trabajadores sociales o en este caso los psicólogos, ellos simplemente te pueden dar terapias de motivación, cómo afrontar los problemas, pero ya si tu estrés se produce de una manera más crónica, ahí sí se va a derribar en este caso a lo que es el psiquiatra, porque el psiquiatra es la persona donde te puede valorar de una manera más detallada y en muchos de los casos pues también te puede enviar lo que es medicina farmacéutica si ya llegue el caso en el que tú la necesites para poder afrontar ese tipo de estrés que tú estés pasando. Este dice que te enseñará a modificar tus pensamientos y emociones. En este caso, básicamente esas son las terapias que tú tienes con los psicólogos, donde si tú tienes pensamientos negativos, pues el psicólogo va a ser quien te ayude a cambiar ese tipo de pensamientos por pensamientos positivos que te motiven a afrontar las situaciones que tengas en tu día a día. También, o sea, quitémonos esa idea errónea que muchos tenemos de que los psicólogos son para personas locas. No son para personas locas. Todos tenemos dificultades, ya sea en diferentes áreas, en las que simplemente con un consejo o con un apoyo constante, pues podemos superarlas. Entonces, básicamente ese es el trabajo que desempeñan las personas, en este caso los psicólogos y las trabajadoras sociales, y si ya tu problema se presenta de una manera más crónica y frecuente, pues serían los psiquiatras. Esos serían los 10 consejos que te van a ayudar a minorar lo que es el estrés. Ahorita les voy a dar unos pequeños tips como resumen de todo lo que les acabé de decir, para que en una manera más reducida se podría decir. Como primer tip sería planifica tu agenda del día evitando sobrecarga de actividades. Lo que les había explicado antes. Tratemos de priorizar las cosas que necesariamente nos hacen falta y lo que puede esperar, pues dejémoslo para resolverlo al día siguiente. No nos sobrecarguemos de actividades que no vamos a poder cumplir con responsabilidad ni una cosa ni otra, por querer hacer todo a la vez. ¿Ya? Separa tu vida laboral de la personal. Esto quiere decir, nosotros todos tenemos un trabajo y un trabajo es esencial para poder tener ese ingreso económico que nos hace falta en cada una de nuestras familias. Pero habrá situaciones que a lo mejor en el trabajo te hagan enfurecer, te hagan tener un mal día o simplemente te cambien el carácter o te desmotiven. Pero cuando tú llegues del trabajo a la puerta de tu casa, pues debes tratar a las personas por lo que son. Si en el trabajo te hicieron molestar, pues no te desquites con las personas que están en tu hogar. Debes de tratar de separar las cosas de tu hogar con la vida personal que tú lleves. Porque si tú llevas los problemas que tienes en tu trabajo a tu hogar, el conflicto va a ser mucho más mayor. Ya va a presentarse en 2 áreas. Entonces no vas a poder estar tranquilo. ¿Ya? Diferencia lo urgente con lo importante. Esto quiere decir que, por ejemplo, a veces muchas personas te presionan, es que yo necesito de manera urgente tal cosa. O simplemente tú también dices, yo necesito urgentemente esto. Pero tú debes de ponerte a pensar si en realidad lo que tú en ese momento quieres es importante. Debes aprender a distinguir en lo que yo quiero
y en lo que en realidad me hace falta. ¿Sí? Porque uno no puede tener todo a la vez. Uno tiene que aprender a, por ejemplo, si yo estoy en la capacidad de poder comprarme las dos cosas a la vez, por ponerles un ejemplo, yo necesito un celular que sea de último modelo, pero en realidad no tengo el dinero para comprarme porque esos celulares están caros o simplemente porque ese celular no existe todavía en el barrio que yo viva o en el pueblo donde yo vivo. Entonces, pero simplemente es importante yo tener un celular que contenga la capacidad de yo poder guardar algo y que sí lo puedo conseguir porque está a mi alcance. Entonces, no me urge tener un celular carísimo porque ahora no tengo a lo mejor el factor económico para poder comprarlo, pero sí es importante adquirir un celular donde yo pueda, en este caso, como muchos se han visto comprometidos a comprar por este tema de las clases que son virtuales y todo eso, entonces sí es importante. No sé si me expliqué en ese ejemplo que les puse, si les quedó claro, o tal vez me trabé y no me entendieron. Mira, eso me sale. Y como cuarto tip sería aprende técnicas de autocontrol. Aquí habíamos dicho que aprendamos a relajarnos, a hacer por ejemplo, de distraernos en lo que a nosotros nos guste, pero esa distracción debe ser completa. O sea, si yo me voy a poner a hacer yoga, pues concentrarme en lo que estoy haciendo. Separar, qué sé yo, una media hora de tu diario hacer no afecta, más bien te ayuda a que tú te motives a continuar con más ganas lo que estabas haciendo. Eliminar grupos de chat innecesarios. Esto lo podemos ver a menudo ahora, hoy en día, como todos manejamos la tecnología. A veces simplemente nos añaden. Ahora ya tienen la facilidad de añadirnos sin que nosotros queramos y cuando nosotros vamos a revisar el celular es como que la bola de mensajes. Y a veces hay cosas que a veces ni siquiera te interesan porque simplemente, pongamos el ejemplo, que yo me creé una tienda de ropa y yo conozco a tal persona, entonces yo cojo, la añado y publica y a veces mi celular no tiene la capacidad para estar ahí con tantas imágenes que publican. Entonces, esto básicamente dice que aprendamos a discernir lo que de verasmente nosotros necesitamos. En este caso, eso es algo, si yo quiero una ropa, pues yo la busco en su momento o yo voy de manera personal, entonces no tienen por qué, o sea, no tenemos por qué tener estas cosas que no nos benefician en este caso, diría. Dice también como séptimo tip, como sexto tip, que estimulemos nuestro cerebro. Siempre tenemos que aprender a ser positivistas, porque todo lo que nosotros pensemos es lo que podemos llegar a ser. Si a nuestro cerebro lo motivamos en que yo quiero hacer esto o yo quiero hacer esto, con esfuerzo y perseverancia y con las ganas que le pongamos, lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Eso serían, mis queridas mamitas. Y no sé si el tiempo me alcance porque yo les quería explicar con un ejemplo. No sé si ustedes han escuchado el principio del 90-10. Básicamente les voy a explicar, ¿ya? Este es un ejemplo que es de la vida diaria. Sí. Que yo creo que todas nos vamos a ver identificados. Empecemos antes de que se nos vaya a parar la grabación. El principio del 90-10 quiere decir que el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa, pero el 90% de la vida está relacionado por la forma en que reaccionamos. O sea, nosotros tenemos la capacidad
de decidir la mayoría de cómo vamos a reaccionar ante las cosas que nos pasen. ¿Ya? Aquí va el ejemplo. Dice, escenario de la reacción. Pondránme atención. Dice, trabajas en un informe urgente en casa, te dispones a desayunar, estás impecablemente vestido, tu hija tira la taza de café y mancha la última camisa limpia. Tú no tienes control sobre lo que te acaba de pasar. Lo que sucederá será denominado por, ahí va el principio del 90-10. El 90% es lo que nosotros, la reacción que nosotros tenemos. En este caso era un padre de familia que ¿cómo se podría decir? Se esmeró haciendo su trabajo y al día siguiente lo que hizo fue que su hijita le tiró la taza de café encima de la camiseta donde él ya estaba listo y apresurado para irse al trabajo. La reacción de este señor fue, te volteas hacia tu pareja, dice, la reacción es, tú maldices, regañas severamente a la hija, reprendes porque te manchó la ropa, la pequeña se pone a llorar, voltea hacia la pareja, la criticas por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa, inicia una batalla verbal, se ponen ahí a discutir los esposos. Después dice tú, vas vociferando a cambiarte la camiseta, cuando bajas de regreso, encuentras a tu hija demasiado ocupada, llorando, terminándose el desayuno a fin de estar lista para la escuela. Ella pierde el autobús. La niña pierde el autobús porque ella ya por llorar y todo eso ya se le fue el tiempo. Después tu pareja se ha ido al trabajo, no se despidió, se fue enojada, llegó preocupada a su trabajo. El padre, como ya la niña perdió el autobús, él tuvo que llevar a la niña a la escuela. Te apresuras al carro, llevas a tu hija a la escuela, manejas a 80 kilómetros por hora, cuando lo permitido es a 30. Dice, te detienen por exceso de velocidad. Te multan con $850, la multa. Llegas a la escuela de tu hija, ella sigue enojada, llorando y se baja sin despedirse ni darte un beso. Por fin llegas a la oficina, llegas con 30 minutos de retraso, te das cuenta que se te olvidó el informe, lo que tanto se esmeró haciendo toda la noche por todo el conflicto y dilema y la preocupación de irse a cambiar de ropa. Se olvidó el trabajo. Ya empezó un día terrible, ¿no es cierto? Por la reacción de él. Empezó ya un día terrible y parece que se pondrá peor. Cuando llega a casa, tiene un pequeño distanciamiento, su relación con la pareja y la hija. En este caso, la hija y la esposa no le prestan atención. Miren, o sea, las consecuencias que acarrió toda esta reacción en este caso, del padre de familia. Y acá nos pone el ejemplo que dice, ¿por qué tuviste un mal día? Y esta va una pregunta. ¿Fue el café el que lo causó? ¿Fue la hija el que lo causó? ¿Fue la policía la que le causó ese problema? ¿O fue el señor mismo el que se causó el problema? ¿Cuál creen ustedes que fue? El señor mismo. ¿Ya? En este caso, fue el mismo, porque pongamos a ver la situación desde otro punto de vista, haciendo hincapié el mismo ejemplo, la misma historia. El café se derrama, la hija está a punto de llorar, el padre gentilmente le dice,
Está bien, hija. Solo necesitas tener más cuidado para la próxima vez, pero lo acepta con una forma, se podría decir, gentil, comprensiva. Después, lavas la camisa, pides a tu pareja que sirva el desayuno, continúas desayunando, te levantas para asearte. Dice, después tomas el informe tranquilamente, tu pareja y tu hija están listas, se despiden felices, conduces tu auto con tranquilidad y tu informe es todo un éxito. Ahí nos podemos notar la diferencia del principio 90-10. El 10% es las cosas que te pasan y el 90% lo tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, de la forma como nosotros reaccionemos ante la situación que estamos pasando. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros a veces... Bueno, pues yo les quiero dar las gracias a cada una de ustedes por haberme dedicado estos minutos de tiempo, esperando que el taller haya sido útil y practiquemos todas las estrategias que les he impartido. Y muchas gracias, lluvia de bendiciones en sus hogares.